Paco Marco, bona nit. Molt bona nit. Endavant, endavant. Endavant sense por. De fet, no, em sembla que no has tingut mai por. Jo diria que no n'ha tingut mai. Em sembla que no. Aquesta és la teva cadira. Gràcies. Sembles... anava a dir James Bond, amb aquest jersei de coll alt, un 007. Bueno, no. Sempre ha tingut un look molt modern, Sempre. Jo sempre t'he vist així, molt... A veure, Pilar, situa'ns. Jo és que aniria a Boca de Canó, i a Boca de Canó ja començaria a preguntar-li. He pogut tenir accés una mica a la informació i a la investigació que has fet, que és la que espero que avui ens donis detalls, i la primera pregunta que t'he de fer és que la trobo obligada i em sorprèn a mi mateixa fent aquesta pregunta. Andorra, aquell país de les muntanyes, aquell bonic país de les muntanyes, és un país dominat per unes poques famílies amb un gran poder financer que durant anys i panys han fet un gran negoci blanquejant diner de grans màfies de la droga, per exemple, màfies holandeses, en el seu moment molt famoses, per exemple, la que va segrestar el senyor Heineken, o les màfies del petroli veneçolà, o directament del Chapo Guzmán. Estem parlant d'aquest país i encara t'afegeixo a una pregunta sorprenent per mi. És el mateix país que fins i tot decideix aprofitar-se de l'operació Catalunya que inicia l'estat espanyol per ensorrar un banc competidor que no forma part de les grans famílies de domini d'Andorra? A ver, la respuesta es muy sencilla. Andorra en estos momentos es lo que conocemos internacionalmente en el mundo de la criminología, un narcoestado. No quiere decir que el gobierno andorrano sean narcotraficantes, que no lo son, porque como me han venido a preguntar y me han venido a acusar de haber dicho eso, no lo son, pero sí que es un país que está infiltrado por el narco. Imaginémonos una pata de jamón, ¿no? Que cuanto más veta de grasa tiene, pues mejor es para todos nosotros. Pues bueno, es una pata de jamón en estos momentos. El gobierno andorrano es una pata de jamón veteada por el narco, sí. Però quan tu dius un narcoestat es fonamenta sobretot no només en que hi hagi blanqueig de capitals vinculat al narco, sinó que ha d'haver una quantitat enorme de complicitats en els testaments de poder financer o polític, o vés a saber, que ayudan a que això existeixi així. A ver, Pilar, si hablamos que el narco está vinculado a uno de los máximos dirigentes de la judicatura andorrana, si el narco está vinculado al jefe policial que se dedica a controlar el blanqueo de capitales allí, si decimos que el narco está vinculado al jefe de los jueces andorranos, si decimos que el narco está vinculado a muchos estamentos en estos momentos andorranos, nos estamos refiriendo a un narcoestado. El narcoestado clásico en Europa, para que todos nos situemos, es los Países Bajos. El país mafioso o el país veteado por la mafia, que no significa que los dirigentes sean mafiosos, es Italia. Bueno, pues Andorra, ese microestado que tenemos a 150 kilómetros, está veteado por el narco. El narco ha estado blanqueando dinero en Andorra durante muchísimos años, igual que los catalanes se hacía evasión fiscal en Andorra. Y de aquello, pues en estos momentos hoy vamos a hablar principalmente, ¿no?, del jefe de blanqueo de capitales, de un fiscal, el fiscal número 2 que había en Andorra, que de repente está haciendo una investigación sobre un narcotraficante, una investigación que dirigía Europol, una investigación que estaba también dirigiendo la Fiscalía Antimafia italiana, un narcotraficante que se escapa de Andorra, con el que yo me he sentado con su hermano en Holanda, en la Plaza Dam. Tenéis las grabaciones, me he sentado con él, él no sabía obviamente que yo era un detective privado, y me reconoce todo eso, y tengo todas las pruebas que demuestran que ese señor, el señor que se dedica a controlar el blanqueo de capitales en Andorra, su patrimonio inmobiliario proviene de ese narcotraficante. Estàs parlant del cap d'intel·ligència financera d'Andorra, el senyor Carles Fiñana. Estoy hablando de Carles Fiñana y Pifarres, sí. Anem a pams perquè la gent ho entengui, perquè clar, la gent que ens veu a nosaltres té interès en el que passa a Andorra, però també el que va passar amb l'Operació Catalunya, que té una derivada a Andorra que tots coneixem, que va ser enormement important i de la qual tu en saps la data i les persones que, diguem-ne, la van començar. Però anem a pams, perquè hi ha un element aquí, quan vam intentar entendre què havia passat, que era l'interès dels americans per Andorra. De sobte, i l'interès i l'acumulació d'indignació del tresor americà amb Andorra. I deixa'm que faci una mica, a veure si m'equivoco en el petit esquema.
De sobte, als americans se'ls cau un avió que va de Colòmbia a Veneçuela, i allà troben un avió vinculat al narcotràfic colombià, i allà hi troben molta informació. Entre altres troben, per exemple, si m'equivoco tu em vas corregint, troben la pista dels diners que en el seu moment la família Heineken va pagar pel segrest del senyor Alfred Heineken. I aquests diners descobreixen que s'han blanquejat a Andorra. Per altra banda, també tenen informació que més de 100 milions d'euros del Chapo Guzmán s'han blanquejat a Andorra. Vaig bé? Sí. També tenen informació que Diego Salazar, el cunyat de Chávez, vinculat a tota la corrupció i al narco de les petroleres venezolanes, també ha blanquejat al voltant de 200 milions d'euros a bancs andorrans. I també, i és aquí on anem cap a això que em comentaves, segueixen la pista d'una família, de dos germans holandesos, ara em diràs els noms, jo vaig preguntant per saber si vaig bé, que són els que han blanquejat els diners dels 16 milions d'euros que la família Heineken va pagar, que ho han fet a través, si no m'equivoco, del crèdit andorrà, pot ser? Sí. Del crèdit andorrà. De manera que els americans, ja en el 2001, comencen a avisar a Andorra: ei, atenció, que aquí teniu diners del Chapo Guzmán, que teniu tal. El 2002 també, al febrer del 2002 envien fins i tot ja directament una ordre contra els germans Van der Bund. Eddie Van der Bund i Richard Van der Bund. Explica'm, qui són aquests germans? Bueno, Richard Van der Bund era un narcotraficante vinculado a una mafia muy concreta de los Países Bajos que, huyendo de la policía holandesa, de la policía española y de la policía italiana, se afinca en Andorra y se oculta en Andorra, mientras está intentando llegar a un pacto con la fiscalía, sobre todo la italiana, con la fiscalía antimafia italiana, para llegar a un pacto pues vendiendo a una de las grandes mafias holandesas, mientras él residía en Andorra, controlado por la policía tanto holandesa como española. Bueno, la andorrana me imagino que no, porque se les escapó. Y estaba viviendo allí, y en un momento determinado llega una orden internacional que lo detengan. Y este señor, cuando la policía andorrana toca la puerta de su casa, desaparece. Tenim l'àudio, si em permets, deixa'ns perquè tu vas tenir l'oportunitat de parlar amb el germà d'aquest home que s'escapa. Yo no lo llamaría oportunidad, pero sí. Tuve el enorme placer de sentarme con el señor que me reconoció que era narcotraficante, él y su familia, y que formaban parte de una mafia holandesa en Holanda, sí. Que és el que blanquejava diners d'aquesta... Bueno, el que tenia tot un tema inmobiliari vinculat a la màfia. Es el señor que me dijo, nosotros llegábamos a Andorra con maletas con 200 millones, con 20 millones de dólares, los dejábamos en crèdit andorrà y nadie preguntaba de dónde venían. A veure, m'ho tornes a repetir, això? Este señor, y está en la grabación... El senyor que els americans demanen que sigui detingut per la seva vinculació amb la Mocromàfia, la Mocromàfia, sí. Que és la màfia marroquina d'Holanda, si no m'equivoco, vinculats al segrest del Heineken, com dèiem, que llegaban con maletas llenas de dinero y que nadie les preguntaba el qué, las depositaban y ahí se los quedaban. Te picaves a la porta del crèdit d'Andorra, portaves maletes... Això ha funcionat així a Andorra? A ver, Andorra ha sido un paraíso fiscal y Andorra es un sitio donde mucha gente ha llevado su dinero para evadir al fisco. Pero hubo una gran parte de la mafia internacional, incluida determinados narcotraficantes españoles, que estaban blanqueando su dinero en Andorra, y durante mucho tiempo no se les pedía explicaciones. En un momento determinado, sí es cierto que Estados Unidos marca, después del 11S, una línea, ¿vale?, de protección para controlar, entre otras cosas, el terrorismo internacional, y a partir de ahí se empieza a controlar los bancos. Y es Estados Unidos el que avisa en 2014 al gobierno andorrano, no a nadie más, al gobierno andorrano, y dice: tenéis un problema con la fiscalidad en Andorra. En estos momentos se está investigando una operación que se llama Mega Sunbird, de 16 millones de euros que se están blanqueando en un banco andorrano. No dice qué banco andorrano, y que vincula a unos señores holandeses. Son estos señores holandeses, los que yo te estoy diciendo, la familia Van der Bund, los que estan siendo investigados en Holanda i blanqueando su dinero en crèdit. I aquest és el testimoni que has dit que escoltaríem. Sí, ell, Paco Marco, aconsegueix parlar amb el germà, un dels dos germans, perquè l'altre s'escapa i després ja explicarem què passa, i
Li diu això, quan explica com l'intenta detenir. O sigui, fixem-nos la idea. Els americans han enviat una ordre de l'Interpol de detenció. Explica-m'ho bé, perquè de moment Catalunya no hi surt. No, encara no. Encara no, espera't. Però hi sortirà. Oh, i tant que hi surt. Al final, són 3 capítols, no ho hem explicat, però... No, pero hoy hablaremos de Operación Cataluña vinculado a esto. No, ho dic perquè, de moment, aquest testimoni... Encara no ha sortit. Aquí el que tenim de moment és que els americans tenen la mosca al nas. Des del 2001 estan investigant diners de narcotràfic que va a Andorra. Andorra no els hi fa gens de cas, no hi ha manera que hi hagi resposta. I el 2002 demanen un ordre de captura per aquest senyor. El Paco Marco parla amb el germà anys després. Hermano, que era su contable. Que era el comptable, i el germà li explica com va anar la policia andorrana a detenir-lo. And who killed your brother? You don't know. And the police did not anything in Spain. Nothing. Really nothing. They still have the money of what he had with him when he died. It was only 1,000 euro and a Swatch watch. The Swatch watch we get back. Because that's nothing. But not the 1,000. But the money not. No. But they didn't do anything. Nothing. But who? Even I don't know who did it. I have a thought about it. And who was? Yeah. Italian or Dutch or? I think Italian. Italian. The Rafael. No. No. It was I think Napoli at Napoli. Napoli drug dealers. I think the mafia. No era ben bé aquest, però és igual, ja ens serveix i ara explicaré el perquè d'aquest. No, hi havia un àudio on explicava que el van anar a Yo te lo explico. El audio al que te referías es un audio donde él explica que la policía andorrana llega a su casa, toca el timbre, que miran por la mirilla y automáticamente se escapan de Andorra. Esto lo tenemos que situar en 2002 y lo que me está explicando aquí, que es muchísimo más tenebroso, es que justo cuando llega un pacto con la policía italiana y con el grupo antimafia italiano, en un restaurante napolitano de Madrid en 2004 lo asesinan a tiros. Es precisamente en esos momentos cuando la familia Van der Boom, con su hermano muerto, Richard, Eddie, que es el que habla conmigo, y la exmujer de Richard Van der Boom, deciden vender todo su patrimonio en Andorra. Y es precisamente en esos momentos que el jefe de la policía, de la inteligencia financiera andorrana, Carlos Fiñana Pifarre, les compra a esta gente en un notario de Andorra ese inmueble en una urbanización que se llama el Cortalet. Y es precisamente esa urbanización del Cortalet que años más tarde se pone a investigar la policía y la justicia holandesa para comprobar si se estaba blanqueando dinero del narco precisamente en esa urbanización. Y es precisamente esa urbanización y ese grupo mafioso que los Estados Unidos advierten en 2014 a Andorra y les dicen: tened cuidado que tenéis una operación de 16 millones de euros de blanqueo de dinero en Andorra de la mafia holandesa con una propiedad en el Cortalet. Y esa propiedad del Cortalet, hoy, si fuésemos allí, como yo he estado, hoy vive Carlos Fiñana. Bé, aquí comença... Pero es que yo creo que lo tenemos que entender, o sea, que la persona que se dedica a controlar el blanqueo de capitales en Andorra le compre a unos narcotraficantes su patrimonio, a mí me parece escandaloso. Y en Andorra aún no se han producido dimisiones de este señor. Este señor, que era fiscal, sigue trabajando en Andorra. Aquí és on anàvem quan tu parlaves de l'Operació Catalunya, perquè el senyor Carles Fiñana Pifarre serà clau, i ho explicarem després, en l'operació Andorra i la destrucció de la banca privada d'Andorra. Per això és tan important haver explicat als germans holandesos perquè passa el que, segons explica en Paco Marco, exactament el que està dient. Al febrer del 2002, ordre contra els germans Van den Boom. 22 d'abril del 2002, el responsable del blanqueig, de la lluita contra el blanqueig, senyor Carles Fiñana, li compra a aquests germans mafiosos que tenen ordre de captura un terreny en el Cortalet? Exactamente la finca que posteriormente investiga la justicia holandesa
porque es producto de blanqueo de capitales. Esa finca es la que en estos momentos compró Fiñana en su momento y en estos momentos reside el jefe de blanqueo de capitales en Andorra. Y lo importante para Operación Cataluña, que yo entiendo, Eduard, que nos lo está exigiendo todo el rato, este señor, Carlos Fiñana, es el que acaba de señalar el exsecretario de Estado español, el exsecretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez, como la persona que informó desde Andorra a Estados Unidos y a España de que en la banca privada de Andorra se estaba blanqueando dinero, cuando él sabía perfectamente que donde se estaba blanqueando dinero y donde los Estados Unidos estaban apuntando era Crèdit Andorra. Tu acabes de dir que el cap de la intel·ligència financera d'Andorra... Que se llama UIFANT, el departamento se llama UIFANT. Va comprar un immoble a dos societats vinculades als germans holandesos quan ja eren investigats i ja hi havia ordre de detenció, sent el cap de la lluita contra el blanqueig. No solamente te lo digo, os hemos traído, he conseguido... Exacte, vas portar l'escriptura. Las escrituras notariales de la compraventa. La podem ensenyar. Són... A veure si... Una escritura... Ara veurem l'escriptura, no... Pero ya te lo explico, o sea, es una escritura aquí, donde dos sociedades de la familia Van der Boom venden en el edificio del Curtalet al señor Carles Fiñana y a su esposa por 450.759 euros. El que és molt cridaner d'això és això. El preu de la present compravenda és el global de 450.700, el qual amb dues societats venedores per mitjà del seu representant confessen haver rebut... Això ho diu el notari. El notari. Confessen haver rebut cadascuna per la quantitat que li correspon de la part compradora abans d'aquest acte, fora de la meva presència a la seva completa satisfacció. Hay varios elementos más de esta compraventa notarial. Passeu, traduïu això. Aquí simplemente nos están diciendo que hay dos sociedades andorranas que controla la familia Van der Boom que le venden a Carlos Fiñana un patrimonio inmobiliario que cifran en 450.000 euros y que dicen que ya se han pagado mutuamente. Y el notari se salva... El notari no ho ha vist mai. El notari se salva... Pero hay dos elementos principales muy fundamentales en esta operación. La primera es que a mí el señor Eddie Van der Boom, claro, se ha olvidado de lo que dice que recibió, a mí me declara en una notaría en Holanda hace 1 año y medio que recibió 650.000, no 450.000. Puede haberse equivocado, el desfase de los 200.000 puede no existir, eso es una circunstancia que deberá determinar el señor Fiñana y el señor Van der Boom. Pero hay otro elemento principal. Quien intermedia en esta operación inmobiliaria es un señor que se llama Herman Blum, que también está acusado de blanquear dinero del narco. I el que detenen, en realitat. Este señor lo detienen en Andorra, se lo llevan a Holanda, lo juzgan en Holanda y es verdad que lo absuelven en la misma operación que estaban investigando los norteamericanos. El otro intermediario financiero es un exalcalde andorrano, que es otro de los estamentos financieros que también, como veremos, está vinculado al narco. Yo también he estado con el señor Herman Blum, con este intermediario que les explico, que también lo juzgaron por ayudar en el blanqueo de dinero en la finca del Cortalet. Estuve en Andorra sentado con él y yo simplemente le iba haciendo preguntas, varias preguntas, y una de las preguntas le dije, ¿pero usted tenía sus cuentas en la BPA? Me dijo, no, yo siempre he tenido las cuentas en Crèdit Andorra, pero imagínese si soy bueno que el gobierno andorrano ahora me va a dar la nacionalidad. Días después, yo ahí obviamente tampoco le dije que era detective privado, y le dije que yo era un intermediario inmobiliario que quería comprar un inmueble en Andorra, en el Cortalet. Y me dijo, pues yo ahora estoy intermediando en la venta de un inmueble en el Cortalet de una persona muy famosa en Andorra, imagínese si soy bueno. Y digo, ya, pero mire, es que mi cliente, que es español, que le quiere comprar el inmueble, no se fía mucho porque usted está investigado y juzgado por blanqueo de capitales. Y me dijo, si la persona que vende el inmueble y yo estoy intermediario se fía de mí, usted se tiene que fiar. Bueno, yo voy a esa finca, me abren la puerta y ¿a quién me encuentro? Al jefe de los jueces andorranos, que estaba vendiendo, me intentó vender a mí y a una señora que iba conmigo muy enjollada para dar la apariencia de que podía comprar ese inmueble, me intentó vender a mí otro inmueble en el Cortalet, el jefe de David Moinat, ya se lo digo yo, Pilar, David Moinat. Y
estuve yo en su casa, me saludó, me presentó. Es decir, si eso, porque estamos hablando de que hay un alcalde vinculado, el jefe de la inteligencia financiera y el jefe de los jueces, están todos vinculados con narcotraficantes o personas vinculadas al narcotráfico, si eso no es ser un narcoestado, y hoy solamente hablaremos de ellos, en los próximos programas hablaremos de mucha más gente, incluso de gente del gobierno. Però si m'estàs parlant de que l'apoderat dels germans Van der Boom vinculats directament amb el narcotràfic se li dona la nacionalitat andorrana sense cap mena de problema. Eso me dijo, sí. Això està bé. Anem al que tu t'amoïna. Sí, no, a mi m'amoïna perquè la pel·lícula que explica el Paco Marco dona per... No hem acabat amb el senyor Fiñana, en tot cas no hem acabat la informació. Deixa'm situar als espectadors les tres trobades claus de l'Operació Catalunya, en aquest cas també vinculada a Andorra. La primera trobada, aquesta és coneguda, no es produeix a Andorra ni té a veure amb Andorra, és el famós dinar de l'Operació Catalunya del 29 de setembre de 2012, on estan, ja els veus aquí, Agustín Linares, que és el mentor de Villarejo, Eugenio Pino, que en aquells moments director general de la policia, i el policia i cap d'agents infiltrats, senyor Villarejo. En aquest primer dinar comença l'Operació Barna, que nosaltres hem anomenat sempre l'Operació Catalunya. I aquí ja comencen a dir que s'ha d'anar pels Pujol i per líders catalans perquè ja s'ha produït la manifestació de l'11 de setembre del 2012, Artur Mas ha anat a veure Rajoy i les coses no han anat bé, i aquests comencen a preocupar-se de la mobilització ciutadana de cara a la independència i diuen hem de fer alguna cosa, hem de tallar caps als líders catalans. Aquesta seria la primera. Vinculats al tema d'Andorra... Sí. Perdona, Pilar, que te interrumpa. Esta es la primera reunión que graba Villarejo. Existen unos informes confidenciales previos justo del 10 de septiembre, del día anterior a la diada, de la diada y de un día posterior, donde Villarejo hace un mapa de situación de Cataluña, donde se equivoca en muchísimas cosas, pero donde ya sitúa dos elementos principales que tocan a Andorra o que tocan a la familia Pujol que la están buscando en Andorra. Primero tocan Pretoria. En Pretoria, no nos olvidemos, estaba Macià Lavedra, que lo estaban investigando, y en Pretoria localizan un gran patrimonio en un banco andorrano, en Crèdit Andorrà, a nombre de un testaferro. Crèdit Andorrà surt a tot arreu. Sí, que es Galier Prats, y ya Villarejo dice que hay que reunirse con este señor, que hay que darle impunidad en el tema Pretoria para que empiece a hablar sobre el dinero de la familia Pujol. Y luego hay uno posterior donde Villarejo está diciendo que se ha reunido con diversas gentes y que ese dinero puede estar, creo que pone en Banca Reig y no sé, y creo que en Adbank, pero ahora no recuerdo principalmente. Ese es el mapa de situación. Ahí lo que hay que entender es que para Operación Cataluña, o Operación Barna, que es como realmente, todos lo conocemos como Operación Cataluña, yo he escrito un libro que se llama Operación Cataluña, pero realmente la operación internamente en la Policía Española se llamaba Operación Barna, que la diseña el señor Villarejo entre 2012 y 2014 y luego posteriormente Marcelino Martín Blas, ya sitúan a Andorra en pleno conflicto, porque todo el mundo cree que hay que buscar a los líderes independentistas su dinero en Andorra, porque desde Madrid se considerava que los líderes independentistes o los líderes els líderes em sembla que va el llistat des dels Pujol fins a Junqueras. Junqueras, Artur Mas... No, se lo buscaban a todo el mundo. Y si no se lo buscaban, se lo inventaban. Si no, no nos olvidemos de que al alcalde de esta ciudad, anterior alcalde de esta ciudad, se le vinculó también con una cuenta andorrana que luego era falsa. D'aquest dinar en surt... Més dinars? Sí, d'aquest dinar en surt, ara no toca, però en sap molt en Paco Marco, en surt després una reunió molt important amb Alicia Sánchez Camacho, que és la que donarà tot un seguit de llistats de telèfons de persones rellevants de Catalunya. Aquesta és la famosa Camarga? Això després derivarà amb la Camarga, repeteixo que el Paco, però avui no toca això, perquè si no ens desviarem. Yo si quieres ya lo he explicado tantas veces que lo explico una vez más, pero no tiene mucha importancia. Alicia Sánchez Camacho es la primera fuente importante de información de Villarejo, se reúne con ella en casa de Alicia Sánchez Camacho, creo recordar, y Alicia Sánchez Camacho simplemente señala a todos los catalanes que hay que investigar. Empresaris... Y en esa
primera reunión le dice que hay una tal Victoria Álvarez, no olvidemos, famosa Victoria Álvarez, examante del hijo de Jordi Pujol también, que es la que a ella le ha confesado en una reunión previa, que és la reunió de la Camarga, que la família Pujol tenia dinero. Aleshores ve un segon dinar, ja tornem al tema Andorra, perquè, com diu en Paco, ja en aquestes primeres, ja Andorra ja crema. Hi ha una trobada el 24 de gener del 2014 que demana el Tresor americà, però que també hi ha informació que els espanyols li volen donar, teòricament al voltant de l'operació Clotilde, la que està vinculada amb Petrov, i recordareu, i l'exalcalde de Lloret, el Xavier Crespo, i etc. Aquesta trobada hi ha Basilio Sánchez Portillo, cap d'investigació de la Guàrdia Civil, 2 fiscals anticorrupció, un agent de la DEA, 2 membres del FinCEN, del Tresor americà, i en aquesta trobada ja es parla obertament, diguem-ne, es parla del tema Petrov, etc., però ja s'encarrila cap aquí. Hem de dir una cosa important, per bé que jo crec que això és matisable. Basilio Sánchez Portillo, temps després, cap al 2018, en el jutjat número 23 de Madrid, declara que ell va ser el que va fer caure la banca privada d'Andorra. Él diu, vaig ser jo. Bueno, aquí hay mucha gente que se está atribuyendo la caída de la banca privada de Andorra, y la banca privada de Andorra cayó porque Andorra permitió que cayese. Pero sí es cierto que Basilio Sánchez Portillo estaba investigando, como tú muy bien has dicho, la operación Clotilde, que es una operación vinculada a un tema ruso, y también la Guardia Civil está investigando la operación Gaoping, o sea, la operación de los chinos de blanqueo de dinero. Ahí lo que se hace es un intercambio de información. España le pide a Estados Unidos, oficialmente, a través de un encuentro oficial, oye, nosotros queremos determinada información relativa a venezolanos que se estaban juzgando e investigando aquí en España, y los americanos les piden una información de la operación Clotilde porque hay unas grabaciones de un dirigente de la BPA que querían esa información para conocer los americanos si en esas grabaciones había algún tipo de vínculo de la BPA con blanqueo de dinero ruso o blanqueo de dinero de los venezolanos. Y ahí se produce ese intercambio de información, y ahí ya se empieza a situar a la BPA en el centro de la diana, y cuando llega la UIFAN, cuando llega a Andorra, esa petición de información, ya todo se transforma en BPA. Y ahí es lo que como tú has iniciado, ¿no? Que si hay 50 familias o las familias muy importantes, yo creo que más que eso hay un cártel de banca donde había una banca outsider, porque era una banca de una familia de primera generación andorrana, porque era española, que estava compitiendo directament con la banca tradicional andorrana, que les interessa sacar-se. Anem a la banca privada en un instant, deixa'm només dir una prèvia. Per cert, a Basilio Sánchez Portillo ara l'han convertit, ha anat amunt, en un home de confiança del propi Marlaska. Es premien aquestes coses. Hi ha un següent dinar, que és que ara ja anem directament a la caiguda de la banca privada d'Andorra. Hi ha una segona trobada, on hi ha Eugenio Pino, novament el director adjunt d'operacions, Martín Blas, el director d'assumptes interns, Villarejo, novament, Pedro Esteban, el comissari d'informació, i aquí ja es parla obertament de la intervenció de la banca privada d'Andorra. Hi ha una cosa prèvia que m'agradaria dir-la. Penseu que estem parlant del 4 de març del 2014 i la notícia americana per la intervenció de la banca privada d'Andorra es produeix al març del 2015. Hi ha una cosa curiosa aquí. Per què van per la banca privada d'Andorra, i aquí és on anem amb ell? Ja parlarem del senyor Fiñana i de més coses. Perquè teòricament la major part de diners dels Pujol no estaven a la banca privada d'Andorra, sinó a l'Angbanc. Tenim un àudio del senyor Villarejo explicant per quin motiu no es va a Angbanc a buscar els diners de Pujol. El podem sentir? La apuesta de Cataluña es una apuesta muy seria. Tenemos un gran marrón ahí. Y el tío más idóneo, aparte por su formación, es que este tío es catalán, Olivera. Y que además hay unas informaciones puta madre en Andorra que se han parado casi todas por el emérito. Es que siempre está el emérito en todos lados.
El problema es que hay 27. El problema es que no ha tenido hartura de pasta ese hombre. Debe ser que la infancia lo pasó mal. Bueno, que también se lo han dado, ¿no? Y todo su entorno, claro. Y todos los demás que van a heredar. Claro, y todo. No, eso todo. Claro, que los demás están calladitos porque van a heredar. Claro, no, si eso es así. El fet és que... No, anava a dir, pam! Aquí sí que salta la banca. Apareix l'emèrit. Apareix l'emèrit i com aparece l'emèrito, a estos no los tocamos. Però jo diria que el Paco va una mica més enllà. Per què, finalment, s'intervé la banca privada d'Andorra quan, en principi, ni tenia tanta relació econòmica, o sigui, no hi havia molt diner dels Pujol, i segona, és evident que hi havia tota una xarxa de banques que tenien moltes més investigacions per part dels americans. Als americans se'ls envia una informació dient que la banca privada d'Andorra és la responsable d'un seguit de blanquejos vinculats al narcotràfic, d'una quantitat enorme de delictes, etc. Per què la banca privada d'Andorra? És on anem, Paco. Per què? Qui dona la informació, més enllà del Basilio aquell? ¿Quién le digo a los americanos? Estábamos hablando antes que ahí estaban investigándose los americanos, que estaba investigando la Guardia Civil, y entonces aparece aquí el grupo de la Policía Patriótica, que están investigando realmente a la familia Pujol y que se van directamente a la BPA. El dinero de la familia Pujol estaba en Adbank, en un momento determinado Adbank decide sacarse el dinero de encima, la familia Pujol pone el dinero en BPA y eso es la certeza, pero Marcelino Martín Blas, por orden de Eugenio Pino y por orden obviamente del ministro del Interior, quieren saber las cuentas de la familia Pujol. Entonces envían a dos personas vinculadas al CNP con Andorra y amenazan directamente primero a la familia Cierco y luego al consejero delegado que tenían en el Hotel Villamagna en Madrid, y les amenazan y les dicen, Marcelino Martín Blas le dice a Joan Pau Miquel, que es el ex CEO de la BPA, en nombre de España te conmino a que me des las cuentas de la familia Pujol. Y si no, el SEPLAC, que es lo mismo que la WIFANT en Andorra, lo mismo que Carles Fiñana, pues el SEPLAC le abrirá una inspección al Banco Madrid, que era el banco que tenía la BPA en Madrid. Y eso se produce. Que yo creo que toda esta panda son los que hacen caer a la BPA. No me lo creo. ¿Estos? No. Estos son los coadyuvantes. ¿Quién le dona la información a los americanos para creer que el solamente BPA... podemos... por debajo del ministro del Interior estaba el secretario de Estado de Interior, que se llama Francisco Martínez. Francisco Martínez ha declarado textualmente que el señor que le da a los americanos para que hagan la notice del 2015, las informaciones concretas que aparecen en la notice son el señor Fiñana, el señor que estaba tapando... Tenim la carta. Que estaba tapando que él sabía que el dinero proveniente de la droga estava en Crèdit Andorrà i nunca en BPA. Tenim la carta, perquè el senyor Francisco Martínez Blázquez, secretari d'Estat de Seguretat, envia aquesta carta en el govern andorrà queixant-se de que li adjudiquen amb ell la caiguda del BPA quan el senyor Fiñana és qui li havia donat sempre la informació. No nos olvidemos que la información era incorrecta o fue deliberadamente exagerada o incluso manipulada, la explicación no está en España, sino en Andorra. Y poco después apunta directamente a Carles Fiñana y dice, es él el que se lo estaba dando. Y además solamente hay que entender cómo se mueve la información. Yo me dedico al manejo de información. Solamente hay que entender cómo se mueven entre las diferentes UIFs, entre las diferentes unidades de inteligencia financiera mundiales, se conectan unas con otras. España no tiene información de Andorra si no se la da Andorra. Estados Unidos no tiene información de España si no se la da España. ¿Cómo tiene Estados Unidos la información de Andorra? Lo dice el exsecretario de Estado, porque se la da Carles Fiñana. Pero es que los americanos estaban investigando otra cosa, los americanos estaban investigando blanqueo de capitales diferente a estos. Pero en ese blanqueo de capitales el señor Fiñana tenía intereses en que no saliese. Si se había quedado la finca del Cortalet, si esa finca era precisamente el objeto de la investigación de blanqueo de capitales, ¿cómo se va a poner él sobre la picota? Entonces, ¿qué envía? Información incorrecta, deliberadamente exagerada o incluso manipulada, señalando otro banco. Otro banco que le interesa a Marcelino Martín Blas, que le interesa a Eugenio Pino,
que le interesa al exministro del Interior español porque allí estaba el dinero de la familia Pujol. No 3.000 millones de euros, como decían, sino 4 millones, que en pesetas son 3.000 millones. Pero es que Villarejo no sabe ni lo que es euros ni lo que es... Com fas aquests números? 4 millones y medio de euros, que era lo que tenía la familia Pujol. ¿Cuánto es en pesetas? 3.000 millones. Vale, y ellos iban diciendo que la familia Pujol tenía 3.000 millones de euros. Y se dedicaron a expandirlo en todos los medios de comunicación. Y es lo que Villarejo va diciendo, no, oye, que parasteis la investigación, que aún tenemos que encontrar los 2.900, no sé cuántos que queden. Aún los están buscando. Eran 4 millones y medio. Lo reconoció a l'expresident. O sea, no, per tant, a veure, Paco, recapitulem en algun aspecte. M'estàs dient que el que era fiscal adjunt d'Andorra, quan s'investigava a la família Van der Boom, feia negocis amb la família Van der Boom, ja fins i tot quan ja sabia més l'ordre de... Hacía negocios, no, porque hacer negocios con un narcotraficante es traficar con drogas, no. Que hizo un negocio inmobiliario. Va a hacer un negocio inmobiliario. Vayamos al límite, porque como a mí ya me han amenazado antes de venir aquí, pues... ¿Qué vol dir que t'han amenazado? Bueno, a mí el otro día en Andorra, como yo estoy... Todo esto sale porque yo estoy escribiendo un segundo libro, Operación Cataluña 2, y entonces salen... yo anuncio que abro empresa en Andorra y a mí directamente ya los medios de comunicación, voceros del gobierno andorrano me empiezan a atacar. Yo siempre digo lo mismo, si a mí alguien me conoce, o sea, si me quieren atacar, primero que se informen quién soy, y solamente hay que ponerme a mí los deditos en la boca o amenazarme en algo, que entonces voy a venir aquí a explicarlo y no voy a esperar a sacar un libro, que es lo que estoy haciendo hoy. Y a mí el otro día en Andorra, miembros del gobierno me preguntaron directamente cuáles son sus fuentes de información para Operación Cataluña, y digo, pero ¿dónde estamos? Y justo la mañana antes ya me atacaba otro medio de comunicación andorrano, y antes un medio de comunicación andorrano que sustenta Crèdit Andorrà. Y hoy estoy hablando de Crèdit Andorrà. Yo, si fuesen los dueños de Crèdit Andorrà, le diría al vocero de ese periodista que se calle la boca, que si no va a venir yo a decir quién és. Per tant, el senyor Fiñana, el que estàs dient és que és la persona que envia una informació falsa. No lo digo yo, lo dice Francisco Martín. Vale. Sostenir, per tant, és el que... Lo que yo digo es que le ha comprado un narcotraficante, confeso y condenado, el patrimonio inmobiliario, y ese narcotraficante a mí me ha dicho, y lo ha puesto en un acta notarial en Holanda, que también os he traído una copia, que cuando se produce esa compraventa, el señor Fiñana ya sabe que se trata de su hermano y ya sabe que esa finca es objeto de investigación por narcotráfico, y eso me lo pone en un notario holandés. Si el señor Fiñana considera que es mentira, algo de lo que yo digo, que ya digo que como yo tengo todo documentado, no va a poder hacer nada contra mí, que se querelle o contra el señor Martínez, que dice que es él el que envía la información falsa, o contra el señor que le vendió el inmueble. Y si no, que dimita. Y si el gobierno andorrano mantiene y sustenta a este señor la semana que viene, es que algo tiene que tapar, porque si no, no se entiende. Usted me preguntaba antes de BPA y a mí sí que me interesaría decirle una cosa. Yo estuve en el juicio de BPA, es un juicio que lleva 4 años, no es que haya estado porque tuve la casualidad, sino lleva 4 años y lo que durará. Y yo cuando estaba allí veía 27 personas, empleados de banca, el consejero delegado y el resto empleados de banca. Y yo miraba y decía, ¿y dónde está Eddie Van der Boom? ¿Y dónde está Richard Van der Boom? ¿Y dónde está Carles Fiñana? ¿Dónde está Herman Blum? ¿Dónde están todos esos narcotraficantes que no los están juzgando? Y están juzgando a unos empleados de banca a los que les tienen retenido su dinero. No Eddie. No, Eddie tiene, bueno, una pinta parecida, pero este es el que asesinaron. El que s'escapa a Itàlia i després el maten en un tiroteig pretès probablement la màfia italiana a Madrid. Pero déjeme que continúe con los nombres que le digo. ¿Dónde está Villarejo, que investigó en Andorra? ¿Dónde está Marcelino Martín Blas, que amenazó a directivos de su banca andorrana? ¿Dónde está Eugenio Pino, que mandó investigar ilegalmente en Andorra? ¿Dónde están? ¿Por qué no los juzgan? ¿Por qué están juzgando? ¿Por qué llevan 4 años? No nos olvidemos, sería un escándalo en España. La persona que está dirigiendo esa investigación es el fiscal general del Estado. El único fiscal que tiene orden directa y política es el que está manteniendo ese juicio artificialmente durante 4 años. ¿Y dónde están todos los narcos? Que no los están juzgando, que están juzgando a 27 o 24 señores a los que les tienen retenido su dinero, que han tenido que suspender el juicio porque a una chica
que yo el día que fui apareció con mis libros para que se los dedicase. Una chica ha perdido 25 kilos de la presión que les están sometiendo allí a unos empleados de banca. Y tienen aquí toda una panda de narcotraficantes y no los juzgan. Per tant, permetem que t'ho digui, Paco. Eso es un narcoestado. Per tant, el que tu m'estàs dient no és només que hi hagi un tal senyor Fiñana que, segons Martín Vázquez, hauria estat el que hauria inflat tota la informació per ensorrar el banc. Pero si le acabo de decir que... Sino que a més... Si le acabo de decir que vinculaba a ellos, está el jefe de los jueces. Ah, aquí está. Si le estoy diciendo que está un cártel de banca entero sustentando todo esto, que a mí me han atacado a través de un medio de comunicación que domina una banca, pero ¿dónde estamos? Estamos hablando de un microestado. Bueno, per tant, m'estàs parlant de tota una estructura en la qual hi ha determinats elements del poder... Narcoestado. Un gobierno infiltrado por el narcotráfico. ¿Arriba al cap d'Andorra? Llega a que tenemos la semana que viene un programa donde hablaremos del jefe de los jueces, como si fuese de la Audiencia Nacional aquí en Andorra, y el siguiente sobre todo y en el siguiente sobre todo los miembros del gobierno. Llega no t'ho perdis, Eduard. Suposo que si la càmera m'enfoca veuran una persona absolutament sorpresa, perquè ho trobo al·lucinant. Escolta, el jutge... El guió que ens has portat, el guió d'aquesta novel·la, no el guió, la novel·la, això és una novel·la perquè el 007, ara sí que parlo del 007, no s'acabi amb 35 anys. Vols més? Escolta... Pero sí le digo que el ministro de Finanzas que autorizó la intervención de BPA en estos momentos tiene una solicitud, no digo que lo estén investigando, una solicitud de investigación por estar vinculado a diamantes de sangre. Ese és... Un parell d'elements més i vaig ràpida. La setmana que ve parlarem, com ell deia, de jutges. El jutge del Suprem que diu Paco Marco havia estat el jutge de Banca Catalana i de Petrov. I també segurament parlarem del jutge Pijuan, em sembla, no? Cas Palau, i ara el jutge principal d'Andorra. Pasan cosas curiosas. Escolta'm, has parlat... Pasan cosas curiosas con Pijuan y solamente haremos un apunte. Aparecen las grabaciones de Villarejo, grabaciones muy desagradables que yo ni entraré porque ahí sí que entra en la vida privada y yo ahí eso sí que no juego y además ni me las creo. Pero sí me hace muchísima gracia porque las presiones a las que les cometieron a este señor, a ese juez, lo primero que vino es Marcelino Martín Blas a entrevistarse con él, a pedirle que atacase a Convergencia y Unió y luego acaba en un retiro dorado en Andorra. Y también está vinculado a elementos de esta policía patriótica, porque a lo mejor la mujer de uno de ellos trabajó como funcionaria en su juzgado. Wow. Has parlat de Cinca. Va ser el conseller d'Economia en el moment de la intervenció del BPA. L'actual president, el cap d'Andorra, el senyor Xavier Espot, va tenir alguna cosa a veure en el moment del BPA? Mira, ayer o antes de ayer, porque esta casa también ha sufrido muchas presiones cuando se han empezado a emitir las promos de este programa, dijeron que preguntaron, pero hombre, si hay alguien en el gobierno que también formó parte de la BPA. Y yo me puse a pensar y dije, claro, yo tengo una investigación de 5.000 folios de toda esta gente, claro, y los conozco yo mejor que ellos. Y pensé, ¿alguien de la BPA? Digo, coño, no, el presidente, el cap de govern, Xavier Espot, era accionista con su familia de la BPA y precisamente unos días antes de la caída de BPA retiraron todo el dinero. El cap actual d'Andorra retira un dia abans de la intervenció al BPA els diners que tenia la BPA? Sí. Segona pregunta. Tot el capital que tenia el BPA, que era un banc sanejat, s'ha convertit en una deuta de 500 milions que ha perdut el govern andorrà? Sí, eso ha salido, además, han intentado tapar esas cifras, han intentado bloquear, se han hecho peticiones de 1000 tipos para conseguir esas cifras y al final lo sacó un medio de comunicación por una filtración de no sé quién y ahí se comprueba que en estos momentos tiene unas pérdidas desmesuradas. La intervenció de la banca privada d'Andorra d'on es produeix no només per l'Operació Catalunya, sinó també pels interessos espuris de determinades famílies que volien destruir un banc que era la competència? Yo creo que querían proteger sus bancos y pusieron al banco del Nouvinguts
del no tradicional, lo pusieron en la picota para que cayese. Y tenían el elemento principal en su casa para que tapase lo que tenía que tapar, porque claro, en aquel gobierno había un ex Adbank, un ex Crédit Andorrà, tenían al señor de la inteligencia financiera que tenía que tapar el blanqueo de capitales en Adbank con el patrimonio que le había comprado, y al final utilizaron a la BPA como hubieran podido utilizar a otros, y la dejaron caer. Pero yo siempre digo lo mismo, cuando en el resto de España se habla de Operación Cataluña y tú les dices, no, oye, que nosotros tuvimos aquí una operación parapolicial, que me detuvieron a mí en esa operación parapolicial, y te dicen, bueno, a ver, es que los catalanes, los independentistas se los merecen. Digo, mira, si tiramos ahí, mañana será porque eres rojo, porque eres blanco, porque eres amarillo, porque eres tal, le daremos poderes omnímodos a la policía, y si no le gustamos en ese momento, caerán. Que no se olviden los andorranos nunca, si dejaron caer a la banca privada de Andorra, no olvidemos que Andorra, el PIB en aquellos momentos estaba sustentado por el sistema financiero, mañana dejarán caer a cualquiera de ellos, porque uno no deja caer a un compatriota, uno no le pega una patada o empuja a alguien por el precipicio por intereses espurios, i eso és lo que hizo Andorra. Et faig la darrera pregunta perquè tenim altres capítols. Perquè ho hem de pair. I perquè hem de pair tot això. Això ho hem de pair. Bueno, no te preocupes, que nos ayudará a digerirlo la prensa andorrana la semana que viene, que seguro que me atacará. Bueno, em sembla que quedarem tots una mica pringats. Marco, que entres sempre. Perdona que te diga. No, entro siempre, no, perdona que voy a decir una cosa para que ellos empiecen a asumir dónde están. No nos olvidemos, a mí me detuvo Villarejo, y 7 años después a Villarejo le hicieron una entrada y registro en su celda y detuvieron a su mujer y le hicieron una entrada y registro en su casa por una denuncia mía. No nos olvidemos nunca que Alicia Sánchez Camacho salió de Cataluña corriendo por denuncias mías. No nos olvidemos que el jefe de la policía de entonces cogió una depresión por denuncias mías. Conmigo, con mi familia y con esta casa, que es la que me ha dado altavoz y además está vinculada a una persona muy cercana a mí, que no jueguen, porque ellos serán los siguientes. Senyor Espot, avís per a navegants, diria. ¿Creus que el senyor Fiñana continuará siendo el cap de inteligencia financiera de Andorra? Si sigue siendo el jefe de la inteligencia financiera de Andorra, nos demostrarán que ellos están tapando también al narco. I finalment, Paco, agraint-te molt aquest primer episodi, ¿els narcotraficants són impunes a Andorra? Yo creo que los narcotraficantes, es que he venido con mi hijo y dar este mensaje, no me gustaría. Los narcotraficantes no son impunes en ningún sitio. Los narcotraficantes tienen una vida muy corta, es como los futbolistas, tienen que hacer todo en un recorrido muy corto. Lo que sí que los narcotraficantes tienen poder en Andorra, y eso es obvio. Pilar, la setmana que ve, més. Jutges. Més. La setmana que ve, jutges. Més. Això no s'ha acabat. Paco, Marco, gràcies per haver vingut al fax, ha explicat tantes coses que, insisteixo, les haurem d'anar paint perquè, com dirien a casa meva, no hi ha un pam de net. El que passa és que costa imaginar Andorra, les muntanyetes, la neu, els formatges, els Vanderbund. Però portant-ho, i ara continuem parlant, però portant-ho al debat, però portant-ho al debat nostre de cada dia, te n'adones que quantes coses es van arribar a inventar per poder fer mal a Catalunya. Per poder fer mal a Catalunya, però és el que deia ara el Marco. Si avui ens donguessin un informe firmat per l'UDEF, és a dir, si es tornessin a repetir aquells episodis, quin periodisme faríem? El de comptar a 10 o el de publicar-ho? Perquè hi va haver algú que ho va publicar, però els mitjans aquí tots vam explicar allò, i a més ens ho vam creure. Però hi ha gent valenta i aquí estem per explicar-ho. Obro la reflexió per continuar parlant. I si no me contratáis para saber la verdad. El pròxim capítol, el pròxim capítol al fax de 8TV. Què tenen en comú? Tots ells han passat la frontera. El fax de 8TV, Operació Andorra.